Ahora, miramos los 4 ejemplos de resolución de problemas de aplicación usando ecuaciones o fórmulas dadas. En el ejemplo 1, la frecuencia cardíaca máxima es la frecuencia cardíaca más alta alcanzada durante el ejercicio máximo. En general, obtiene los mayores beneficios y reduce los riesgos cuando hace ejercicio dentro de su zona de frecuencia cardíaca objetivo. Por lo general, esto es cuando su frecuencia cardíaca o pulso de ejercicio es aproximadamente el 80% de su frecuencia cardíaca máxima. La fórmula M es igual a 0.8 veces la cantidad, 220, menos A da la frecuencia cardíaca máxima recomendada, M, en latidos por minuto para una persona de años de edad. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca máxima recomendada para una persona de 40 años? Debido a que estamos tratando de encontrar la frecuencia cardíaca máxima recomendada para una persona de 40 años de edad, y nos dicen que A tiene los años de edad, vamos a sustituir A es igual a 40 en nuestra fórmula aquí, donde M da la frecuencia cardíaca máxima recomendada. De nuevo, sabemos que sustituiremos A es igual a 40 en la ecuación para encontrar M. Entonces, comenzando con la fórmula M es igual a 0.8 veces la cantidad, 220 menos A, realice la sustitución, tendremos M es igual a 0.8 veces 220 menos 40. Simplificando usando el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro de los paréntesis, por lo que necesitamos encontrar esta diferencia aquí, 220 menos 40 es igual a 180, y ahora multiplicamos. 0.8 veces 180 es igual a 144, entonces M es igual a 144. Y las unidades serían latidos por minuto. Sigamos adelante y escribamos la respuesta como una oración completa. Diremos la frecuencia cardíaca máxima recomendada. Para una persona de 40 años es 144 latidos por minuto. 144 beats per minute. Veamos otro ejemplo. Un golfista golpea una pelota de golf. La altura h, en pies de la pelota sobre el suelo después de 2 segundos, viene dada por la ecuación h es igual a 16 toneladas al cuadrado negativo, más 80 toneladas. Entonces t es tiempo en segundos y h es altura en pies. Se nos pide determinar la altura de la pelota después de 3 segundos, mostrar todo el trabajo y escribir su respuesta en una oración completa. Entonces, porque estamos tratando de encontrar la altura después de 3 segundos, vamos a sustituir t es igual a 3 en la ecuación dada. Entonces nuestra ecuación es h es igual a 16 toneladas al cuadrado negativo, más 80 toneladas, entonces ahora sustituiremos 3 por t. Entonces h es igual a negativo 16 veces 3 al cuadrado, más 80 veces 3. Simplifica, y primero simplificamos los exponentes. 3 al cuadrado es igual a 3 por 3, lo que equivale a 9, por lo que tenemos negativo 16 por 9, más 80 por 3. Multiplicamos antes de sumar, por lo que es negativo 16 veces 9. Es igual a 144 negativo, entonces tenemos más 80 veces 3. Que es igual a 240, y finalmente tenemos h es igual a negativo 144 más 240, es igual a 96. Y las unidades para la altura son pies. Entonces, ahora sabemos que la altura de la pelota de golf después de 3 segundos es de 96 pies. Ejemplo 3. La fórmula da un interés simple igual a P más PRT, donde A es el valor acumulado de la inversión después de T años. Y P es el principal inicial invertido, o monto inicial a una tasa de porcentaje anual de R, expresado como un decimal. Sal y compra un BO 1 de ahorro de $1000 que paga 4% de interés simple cada año. ¿Cuánto valdrá el BO 1 después de 5 años? Entonces compra un BO 1 de ahorro de $1000, paga un interés simple del 4% y quiere para saber el valor después de 5 años. Lo que significa P, el capital inicial es igual 1,000 a dólar. R la tasa de interés es igual al 4%, que debe expresarse como un decimal que sería 0.04, y quiere saber cuánto valen después de 5 años. Entonces T, que es tiempo en años, es igual a 5. Entonces, usando la fórmula de interés simple,
A es igual a P más PRT, podemos responder la pregunta. La cantidad después de 5 años, o A es igual a P, que es 1000, más P veces R veces T, que es 1000, multiplicado por R como decimal, 0.04, multiplicado por T, que es igual a 5. Entonces tenemos A igual, simplificando multiplicamos antes de sumar. Así que vamos a encontrar este producto aquí, 1000 veces 0.04 veces 5 es igual a 200. Por supuesto, podemos verificar esto, 1000 veces 0.4 veces 5. Times 0.04 times 5. Es igual a 200, entonces A es igual a 1000 más 200. Entonces A es igual a 1200. Y sabemos que las unidades aquí serían dólares. Mirando hacia atrás en esta línea, observe cómo estos $1000 aquí son la inversión inicial, o monto inicial, y estos 200 son la cantidad de intereses ganados durante 5 años cuando tenemos intereses simples al 4%. Escribamos esta respuesta como una oración completa. Después de 5 años el bono de ahorro tendrá un valor de $1200. Will be worth $1,200. Veamos una última pregunta. Se nos da la fórmula P igual a 266 veces 1.009 elevado a la potencia de T. Estima la población de los Estados Unidos en millones de personas, de años después de 1995. En la parte A, se nos pide que usemos esta fórmula para estimar la población de Estados Unidos en 1995. Y se nos pide redondear al millón más cercano. Bueno, observe aquí, T es igual a varios años después de 1995. Y porque para la parte A estamos estimando la población para 1995, sustituiremos 0 por T, en la ecuación dada. De nuevo, esto se debe a que 1995 es 0 años después de 1995. Entonces tendremos P igual a 266 veces 1.009. Elevado a la potencia de 0, simplificamos primero los exponentes. Cualquier base distinta de 0 al 0 de potencia es igual a 1, por lo que esto se simplifica a 266 por 1, lo que equivale a 266. Pero recuerde, P está en millones de personas, por lo que la población estimada en 1995 era de 266 millones de personas. Entonces, como una oración completa, la población estimada de los Estados Unidos en 1995 era de 266 millones. Was 266 million. Sin embargo, también quiero señalar, si desea escribir este número, 266 millones, sería 266 millones. 000,000. Para la parte B, se nos pide que usemos la misma fórmula para estimar la población en el año 2016. Entonces, primero encontremos el valor de T. Va a ser igual al año deseado. De 2016 menos el año base de 1995, que es igual a 21. Así que sustituiremos 21 por T en la fórmula para estimar la población en 2016. Entonces tendremos P igual a 266 veces 1.009. Elevado a la potencia de 21, y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal, y nuevamente, se nos pide redondear al millón más cercano. Entonces tendré 266, paréntesis abiertos, 1.009. Cierra los paréntesis, sube al poder de 21 y entra. Esto representa el número de millones, por lo que al redondear a los valores posicionales aquí, estamos redondeando al millón más cercano. Así que redondearemos esto a 321, entonces porque P es aproximadamente 321, esto representa una población de 321 millones de personas. Entonces, como una oración completa, la población estimada de los Estados Unidos en 2016 es de 321 millones. 2016 is 321 million. Otra forma de escribir esto sería escribir 321 millones en notación decimal. Sería 321 millones. In decimal notation would be 321,000,000,000.
Espero que hayas encontrado esto útil.